Primera de Corintios 1, verso 26. Cuando usted lo tenga, me puede decir amén. Gloria al Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Repetimos el 31, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, una vez más por tus palabras, Señor. Sabemos, Señor, que ellas son benditas y por eso no queremos que la bendiga, porque ellas no salen, Señor, sin tu bendición. Señor, pido, Dios del cielo, que ayude a este vaso quebrado y débil, Padre, y prepare los corazones, Señor, de esta congregación, Padre, para hablar a tu iglesia. En el nombre de Jesús, tengo una pequeña ofrenda de pan, Señor, y de peces. Tú puedes multiplicar esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Gloria al nombre del Señor. Bien, hermanos, vamos a permitir a la hermana Berta. Gloria a Dios. La semana pasada se ha estado hablando sobre Primera de Corintios y se ha presentado algunas problemáticas que que los corintios tenían, y entre ellas se mencionaba el tema de la división. Y es ese tema que el apóstol Pablo inmediatamente comienza a hablar a los corintios. Inmediatamente él comienza a defender y comienza a debatir en los corintios. Mientras escuchábamos la semana pasada, el hermano Isael hablaba claramente sobre el tema de la sabiduría humana, cómo Dios ha distorsionado la sabiduría y ha mostrado su poder, mis hermanos. Mis hermanos, el poder del evangelio radica claramente en que a pesar de la diversidad intelectual que tienen los creyentes, nunca se ha destruido por sus pensamientos. A pesar de que nosotros somos intelectualmente diferentes, unos más grandes, unos más intelectuales, otros menos intelectuales, otros con niveles menores de educación, nunca por el pensamiento el evangelio ha sido destruido. Siendo de personas socialmente, mis hermanos, de pocos recursos, la miseria nunca ha determinado el crecimiento de la iglesia. Siendo la religión más perseguida, nunca ha destruido y nunca ha sido desvanecida completamente, porque la persecución no ha podido acabar con el evangelio. Sin haber tirado una sola bomba, sin haber tomado un solo fusil, podemos decir que todos los enemigos del evangelio que se han levantado en alguna vez han sido aplastados, pueden haber matado a algún otro creyente, pueden haber destruido a algún mártir, pero la iglesia se ha mantenido de pie y damos gloria a Dios por eso. Muchos idiomas, muchas culturas, muchos países, pero el pueblo de Dios sigue siendo uno. El evangelio, mis hermanos,
es poder de Dios al judío y también al griego. Perdón. Mis hermanos, el evangelio es poder y sabiduría de Dios. Y esta es la segunda parte, mis hermanos, que nos toca ver de esta sesión de Primera de Corintios, que es el evangelio o Cristo, poder y sabiduría de Dios. Y lo vamos a ver en tres partes, mis hermanos. Número 1, el poderoso llamado de Dios. Número 2, lo vamos a estar viendo, el extraño llamado de Dios. Y número 3, la sabiduría del llamado de Dios. Así que, hermanos, vamos a ver el primer punto, que es el poderoso llamado de Dios. Vaya conmigo al versículo 26, que dice claramente, pues mirad, hermano, vuestra vocación, y lo vamos a dejar hasta ahí. Y la palabra vocación aquí tiene que ver con llamado o llamamiento. El apóstol le está diciendo, pues mirad, hermano, vuestro llamado, vuestro llamamiento, la forma como Dios lo ha traído hasta acá. Mirad esto, hermano. Y cuando usted ve el texto completo, se da cuenta que el apóstol Pablo tiene tres públicos en mente. Vaya al versículo 22, un poquito más arriba, se dará cuenta que él tiene tres públicos. Número 1 dice el versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos estaban detrás de milagros y grandes señales que se hicieran por los apóstoles, que se hiciera por el mismo Cristo. Pero los griegos estaban intentando obtener sabiduría. Quien era un sabio lo impresionaba a los griegos. Pero hay un tercer grupo que, aunque es muy parecido a estos dos grupos, es completamente diferente. Y estos son los llamados. Vaya al versículo 24, mis hermanos, después que él dice que los judíos piden señales, pero que los griegos están pidiendo sabiduría. Mire lo que dice el verso 24. Mas para los llamados, así judío como griego, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Mis hermanos, los llamados son gente diferente, pero es formado también de judíos y de gentiles. Es formado de judíos y de griegos. Es formado por gente que querían en algún momento, querían obtener sabiduría, y otros que pedían señales. Pero la diferencia que estos tienen es que han sido llamados. La diferencia es que estas personas tienen, es que han sido atraídos y tienen un llamamiento que le ha cambiado su vida anterior. De manera, mis hermanos, que ya ellos, aunque son judíos, aunque son griegos, ya tienen una mentalidad diferente por el simple hecho de que han sido llamados. Y digo simple hecho, porque el llamamiento, aunque es poderoso para el mundo, sigue siendo simple. La iglesia admite y reconoce que ellos no pudieron resistirse al llamado, que ellos no pudieron decir que no al llamado de Dios, que ellos, aunque quisieron mantenerse, hacer resistencia al llamado de Dios, tuvieron que caer postrados ante el llamado. Y este llamado es trastornador, mis hermanos, es transformador. Cambia, mis hermanos, los apetitos, los anhelos, los deseos de la gente, los afanes de la gente. Por lo que esa gente buscaba, lo que ellos querían, al ser llamados, forman un tercer grupo, que son los llamados. Mis hermanos, el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 1, verso 9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El llamamiento es un llamamiento santo. Es un llamamiento que el Señor ha utilizado para atraer a sus hijos de manera santa, pero no es un llamamiento que ha sido manipulado por lo que tú y yo hemos hecho. Tú no hiciste nada para que el Señor te llamara. Tú estás aquí por la simple gracia y por el poder de su llamamiento. Te aseguro que cuando te estaban predicando, habían quizás más personas, pero ¿por qué tú aceptaste a Cristo y otros no? ¿Eras tú mejor que ellos?
¿Tenías tú menos argumentos, más argumentos para defenderte en contra del llamado? No, mis hermanos, éramos tan pecadores como los demás. Pero el poder del llamamiento para contigo fue más poderoso que tus argumentos. Mis hermanos, el Señor llamó a los judíos y llamó a los griegos y quebró todos los argumentos. Él te llamó porque Él te amaba. Él llamó a los judíos, llamó a los griegos y tiene un tercer grupo ahora que Él le dice los llamados. Mis hermanos, Dios nos ha llamado con un llamamiento santo. Yo no sé si tú puedes agradecer a Dios que Él te ha llamado, hermano. Mis hermanos, que Él ha roto tus cadenas por encima de tus propios pensamientos. Yo no sé si tú como hijo de Dios puedes dar gracias porque Él te llamó. Oh, hermano, mire, cuando usted comienza a analizar la línea de puntos, desde que usted era un inconverso perdido que iba rumbo al infierno, o desde que usted nació hasta ese día, usted puede decir: Señor, gracias porque tú alumbraste mis caminos. Tú hiciste cosas para que yo estuviera aquí. Mi mente nunca pensó que hoy yo estaría aquí, pero gracias al llamado irresistible de Dios, hoy podemos decir: grande eres Dios y grande es tu llamado. Pues mirad, hermanos, vuestro llamamiento, vuestra vocación. Pero ¿cómo ocurrió ese llamado? La respuesta el apóstol Pablo la da en el versículo 21. Vaya conmigo. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. ¿Qué dice? Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, hermano. Mis hermanos, fue la locura de la predicación la que salvó a toda la generación de la iglesia primitiva, y es la locura de la predicación que va a salvar a esta generación, y es la locura de la predicación que te salvó a ti. Mis hermanos, no hay otro método para Dios salvar a los pecadores. Dios puede salvarlo como Él quiera, pero Él se agradó, Él escogió el método y Él ha dicho que es por medio de la locura de la predicación y de la exposición de la palabra. Hermano, este es el milagro por el que Dios humilla a tanta sabiduría de este mundo, por la locura de la predicación de la palabra. Y yo creo que la iglesia tiene que reconocer que este es el lugar donde se salvan los pecadores. Aquí, en este púlpito, aquí es donde se predica y donde Dios destrona y donde Dios derrumba el pecado de los pecadores. Aquí. Es este el lugar, mis hermanos. Es esta la posición que Dios ha escogido para poder hablar a su pueblo cada día, cada domingo. Cuando a veces nos reunamos, cuando a veces estemos aquí, es por medio de la predicación. ¿Usted quiere debilitar una iglesia y que al final la cierren? Comience a quitarle tiempo a la predicación y comienza a montar parte de un show para entretener. Quiere que la iglesia cierre o que la iglesia se debilite, comience a poner una programación más atractiva y que la predicación sea 10 o 15 minutos. Comience a preparar parte de un show completo donde tengamos humo, donde el ministerio de adoración dure 3 horas cantando y que la predicación dure 5 minutos. Comience a crear un sinnúmero de cosas para que el culto de Dios sea más atractivo y menos aburrido y que los jóvenes lo disfruten, y vamos a tener una iglesia que perdió el norte y que la pueden llamar como quiera, pero no es la iglesia de Cristo. Mis hermanos, es por medio de la locura de la predicación. Si este lugar no es respetado, si no se convierte en el centro por el que Dios predica y por el que Dios habla a su pueblo, la iglesia ha perdido el norte. Permita que cualquiera suba aquí a predicar. Que estemos invitando y formando gente, invitando gente que tengan un nombre para que todo el mundo venga y podemos decir que ya no somos la iglesia de Cristo.
Este es el momento más serio del culto de adoración. Todo es parte de la adoración, pero este es el momento en la que Dios habla a su pueblo. La locura de la predicación de la palabra. Mis hermanos, y la actitud con la que nosotros tomemos la predicación dice mucho del nivel de iglesia que somos y de lo que queremos que ser en algún momento. Mis hermanos, el poder del llamamiento radica en la locura de la predicación. Así fue que Dios nos trajo, por medio de la predicación de la palabra. Esto es serio. El púlpito es donde se salvan y se condenan los pecadores. Ahí Dios quiebra las columnas del edificio de los pecadores y es ahí mismo donde Dios levanta un nuevo templo para que le adore. Es a través del púlpito, es a través de la predicación. Hermano, y eso nos va a llevar a nuestro segundo punto, que es lo extraño del llamado de Dios. Porque ciertamente Él nos llama a través de la predicación, pero es un llamamiento extraño. Fíjense lo que dice el verso 26. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Aquí, mis hermanos, ya Pablo no está pensando solamente en los tres tipos de personas que existían en ese momento. Ahora él está hablando de tres clases de personas. Aquí él va a mencionar a los sabios, a los poderosos y a los nobles, pero según la carne. Según el mundo, según nuestra humanidad, dice Pablo que no somos sabios, que no somos poderosos y que no somos nobles. Los sabios son personas que tienen un gran intelecto, son personas intelectualmente con una capacidad muy alta, un coeficiente intelectual muy poderoso, muy elevado. Los poderosos son personas que tenían mucho dinero, que tenían mucha influencia en la sociedad. Y los nobles, mis hermanos, son aquellas personas que pertenecían a una gran familia, que pertenecían a la realeza, que pertenecían a la nobleza. Pablo le dice, mírense, entre todos ustedes. ¿Ustedes no se han dado cuenta que la mayoría de ustedes no pertenecen a ninguna de esas tres gentes? Ustedes ni son los más sabios, ni son los más poderosos, ni siquiera tampoco son los más nobles. Aunque habían gente noble, aunque habían gente poderosa y aunque habían sabios, ese no era el fuerte de la iglesia. Ustedes no pertenecen a ese grupo, el apóstol Pablo le dice. Dice, hermano, y es aquí donde vemos lo extraño del llamado de Dios, porque Dios no miró ni a los sabios, ni a los poderosos, ni a los nobles. Mis hermanos, si Dios quiere formar un ejército, Él fue y buscó a los débiles. Si Dios quería formar a un grupo de gente intelectuales o una idea de pensamiento, no buscó a los más sabios. Mis hermanos, donde radica todo es que si Dios viera que Dios quería formar la mayor familia de la tierra, no buscó a la familia más noble. ¡Wow! ¡Qué extraño es el llamado de Dios! Que Dios haya tomado a lo vil, a lo menospreciado, para poder atraer a sus hijos y para formar este imperio indestructible. ¡Wow! Dios mío, qué poderoso nuestro Dios, hermano. ¡Qué poderoso, mis hermanos! Ahí vemos que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero no podemos olvidar, mis hermanos, que el problema que el apóstol Pablo está enfrentando principalmente es aquí la división en la iglesia. Ese es el primer problema de tantos que tiene la iglesia de Corintios. El primero que él comienza a enfrentar es la división. El Señor le está diciendo claramente, si somos de un mismo tipo de persona, si no somos los más sabios, ni los más poderosos, ni los más viles, pues entonces está claro que no podemos dividirnos. Necesitamos ser una iglesia unida. El apóstol Pablo le está derrumbando todos los argumentos que pudieran dividir a la iglesia. Si ya somos los llamados,
Si ya no, aunque seamos judíos o seamos griegos, pero ya no somos ni judíos ni griegos, ahora somos los llamados, la familia de Dios. Es inconcebible que estemos divididos. Mis hermanos, al final aquí todos somos de una misma élite. Puede ser que usted sea un ricachón que viene del naco, pero aquí ya usted no es eso. Aquí usted va a recibir el mismo trato que tiene el mendigo que rescatamos en la calle. Porque aquí somos la familia de Dios, hermano. Aquí no hay élite, aquí no hay niveles. Aquí si tenemos que tirarlo todo por el suelo, nos vamos a tirar. Es como un grupo de enfermos que están totalmente enfermos y que ellos eligen cuál de los enfermos le va a sanar. No podemos hacer grupo. Y el apóstol Pablo dice, algunos son de Apolo, algunos son de Pablo, algunos dicen que son de Cefas. Es como si ellos estuvieran eligiendo cuál otro enfermo le va a poner el medicamento. La iglesia solamente tiene un Señor y un solo doctor, se llama Cristo. Cristo, aquí somos todos una sola cosa. Mis hermanos, dentro de una iglesia saludable es inconcebible, no se puede concebir la división en la congregación. No puede haber grupismo, que yo soy de lo que soy, me junto con David, que no, que yo me voy con Emilio. Aquí no hay grupismo. No, porque aquí lo que limpian aquí lo que limpiamos somos todos. Si yo tengo que coger la escoba, si tengo que hacer cualquier cosa, vamos a hacerlo entre todos, porque somos la familia de Cristo. De hecho, mis hermanos, lo primero que le pasaba a un creyente anteriormente era un deseo enorme de limpiar aunque sea la iglesia de Dios. Wow, hermano, yo recuerdo esos tiempos, yo de adolescente, de muchacho, cuando había que limpiar la iglesia, había que hacer cualquier cosa. Llámeme, ¿a qué hora es? Ese primer amor, como se le decía. Hermano, somos una sola cosa en este lugar. Por lo tanto, no podemos elegir de agruparnos, depender que, no, aquí estamos los que tenemos leucemia espiritual. Aquí estamos los que tenemos un cáncer espiritual. Aquí estamos los que somos de tal grupo que todos somos enfermos. En necesidad del único médico que nos puede sanar. Por lo tanto, el grupismo, mis hermanos, el apóstol Pablo dice, entre personas iguales no aplica. No aplica. El llamado de Dios es extraño. Siga viendo conmigo el verso 26. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Siga el 27. Que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para avergonzar o deshacer lo que es. Ahora Pablo hace un contraste un poquito más elevado. Ahora él le dice a los corintios, ustedes son necios. No solamente le está diciendo que ustedes no pertenecen a los sabios, porque eso es una cosa, pero también decirle que ustedes son necios, no solamente le está diciendo que ustedes no son poderosos, que ustedes no son poderosos, pero ahora le están diciendo débiles. No solamente le dice que ustedes no pertenecen a la familia de la nobleza, ahora le está diciendo que ustedes son de la vileza, de lo más bajo, según la carne. Y es bueno que entendamos eso, porque esa es la forma como el mundo nos ve. Pero Dios, dice la Biblia, que nosotros no somos débiles, que en Él somos fuertes, en Él somos fuertes, que en Cristo nosotros no somos viles, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, linaje escogido. Y que tenemos la sabiduría y la mente de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí sigue, mis hermanos, mostrando lo extraño de este llamado. Dios sale a buscar a la calle a los necios para avergonzar a los sabios.
Sale a buscar a los débiles para avergonzar y humillar a los poderosos. Y sale a buscar a los viles para destruir a la nobleza. Wow, mis hermanos, Cristo es poder y sabiduría de Dios para nosotros. Mis hermanos, es interesante leer el versículo 25. Cómo Dios ha decidido aplastar la sabiduría de los hombres. Porque lo insensato de Dios es más sabio que la de los hombres, que la sabiduría de los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo primero, en Dios no hay insensatez, ni hay debilidad. Pero si alguien quiere acusar a Dios de debilidad y de insensatez, Él está diciendo que aún la insensatez de Dios arropa por mucho la sabiduría de los hombres. Hermano, hay gente que profetizó que la iglesia a esta fecha debió haber estado destruida. De hecho, en 1980 alguien dijo que la iglesia, que Dios acababa de morir. Dios ha muerto. Y lo que se espera es que la iglesia y toda ápice de religión se destruya. Pero 2023 la iglesia sigue de pie predicando a Cristo. Y nadie ha podido destruir a la iglesia del Señor. Oh, gloria a Dios. Y aunque puede decir que hay algunas cosas enfermas, también puede decir que está caminando hacia ser sana. No se destruye, no se queda en ese espacio, sino que avanza con pasos agigantados hasta convertirse en una iglesia sana en un mundo enfermo. La sabiduría de la iglesia, mis hermanos, nunca, y el poder de la iglesia nunca ha radicado en su propia sabiduría. Bendito sea el Señor. El día que nos consideremos, mis hermanos, sabios, poderosos, nobles, estamos construyendo nuestra propia destrucción y estamos excluidos de la familia de Dios. La familia de Dios está compuesta de necios, de débiles y de viles, según la carne. Pero es interesante, mis hermanos, y no podemos olvidar lo que dicen los versículos 25, 26 y 27. La palabra escogió. ¿Qué es lo que dice? Que a los necios del mundo escogió Dios. A lo vil del mundo escogió Dios. Y a los débiles del mundo escogió Dios. Hay una realidad innegable, mis hermanos, aunque usted no lo entienda. Yo no le estoy pidiendo que le entienda. De hecho, yo no sé cómo Dios puede elegirme a mí rechazando a otros. Lo único que yo sé y puedo admitir que no estoy aquí por mis propias fuerzas, sino por el llamamiento y su elección. Es su elección lo que me ha traído y lo que me tiene de pies, hermano. Es la elección de Dios. Oh, Señor, gracias. Es innegable, mis hermanos, de que estamos aquí porque Él nos ha elegido. Oh, damos gloria a Dios porque Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y de hecho, la sabiduría de Dios es tan grande que no a todos los necios, no a todos los viles, ni a todos los débiles Él ha escogido. Porque allí hay mucha gente quizás con la misma característica que tú y con la misma característica que yo y no están aquí. ¿Por qué tú sí? ¿Por qué tú sí? Es el milagro del poder, del llamamiento. Es el milagro de la elección de Dios para con nosotros, mis hermanos. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 8, 29 al 30 dice, porque lo que antes conoció, también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a lo que predestinó, escucha aquí, a lo que escogió, a esto también llamó. Él lo escogió y a esto también llamó hacia Él. Y a los que llamó a esto también justificó. Y a lo que justificó a esto también glorificó. Mis hermanos, es el trabajo de Dios para con nosotros. ¿Qué hemos puesto nosotros? Un montón de pecado,
Un montón de problemas le hemos traído a Dios y Dios ha decidido curarnos poco a poco en el proceso de santificación en esta tierra. Y si hemos sido escogidos, si hemos sido llamados por nuestra vileza y por nuestra necedad y por nuestra debilidad, entonces está claro, mis hermanos, que nosotros todos somos iguales. Mis hermanos, necesitamos ir claramente al borde de la cruz. Tenemos que ir al pie de la cruz para que nosotros nos veamos iguales. Alguien escribe, al pie de la cruz el suelo es plano. No hay ni una sola cosa que ninguno de nosotros posea que le dé ventaja ante el Dios viviente, ni ante sus hermanos. Ni la genialidad, ni la influencia social, ni los logros, ni el dinero, ni el prestigio. ¿Usted puede entender esto, hermano? Es al borde de la cruz que nosotros nos vamos a ver plano. Nos vamos a ver iguales. Y yo creo que cuando hay un espíritu de orgullo en algunos que otros, que nos sentimos mayor que los demás, que hacemos grupismos de la iglesia, es claro que no estamos en la cruz. Mis hermanos, es que estamos lejos de la cruz. Porque una vez entremos a la cruz nos pone a todito igualito. Aquí no hay niveles. En la cruz aplasta a todo nuestro orgullo y todas nuestras ansiedades, y la cruz nos pone igualito. Bendito sea el Señor. Dele un aplauso al Señor, hermano. Gloria al Señor. Es extraño el llamado, mis hermanos. Ha sido extraño, no lo entendemos. Ha sido raro. Pero sin embargo, y esto nos lleva al tercer punto, es que el llamado de Dios es un llamado sabio. El tercer punto es la sabiduría del llamado de Dios. Y usted se pregunta, ¿cuál es la razón de por qué Dios ha decidido hacerlo de esta manera? ¿Por qué Dios tiene que escoger a los débiles, a los que quizás no servía? ¿Por qué Dios tiene que intentar destruir las cosas de esta manera? ¿Por qué Dios ha utilizado este método? Y es claro, mis hermanos, en el versículo 29, como él responde. Dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Usted sabe que Dios también sabe que el problema del ser humano es el orgullo. Miren, a todo el que yo mire es orgulloso. ¿Cómo me miro yo? Mírenme ustedes ahora. Ese es el más orgulloso de todo el que está aquí. El pastor. Mis hermanos, somos orgullosos compulsivos. Y Dios sabía eso. Que nosotros éramos orgullosos y Él tenía que garantizar su propia gloria para Él mismo. Él tenía que garantizar su propia gloria para Él mismo y quitarle a los creyentes toda jactancia. Para que nadie llegue al cielo diciendo, David se quedó porque era David, pero yo me la gané porque soy yo. Mentira del diablo. Hemos llegado al trono de la gracia porque Él nos llamó y nos escogió. Porque Él nos ha destruido y nos ha tirado por el suelo. Es como si Dios dijera, lo hice así a fin de que nadie se jacte en mi presencia. Para que todos lleguemos tirados por el suelo diciendo, Señor, no podía, Dios del cielo. En la iglesia los hermanos me veían fuerte, pero tú y yo sabemos los pecados que yo vivía batallando en privado, Señor. Señor, tú sabías las guerras que yo tenía para mantenerme. Tú sí sabías, Señor, lo débil que yo era. Para que nadie llegue allá jactándose.
La fuerza de la iglesia, mis hermanos, no está ni en su propia sabiduría, ni está en su dinero, ni está en sus líderes. Se encuentra completamente en Cristo. De hecho, mis hermanos, la iglesia primitiva era considerada como un grupo de gente ignorante. La primera iglesia, después de los apóstoles, esa iglesia primitiva que comienza con los apóstoles, esa iglesia primitiva era completamente considerada como gentes de baja intelectualidad, de bajo razonamiento. Escuche esta cita. Tradicionalmente se entendía en el sentido de que la fe cristiana apelaba primordialmente a la escoria de la sociedad. Por eso, más de un siglo después, el antagonista Celso se burlaba así. Oiga cómo Celso se burlaba en el segundo siglo. Se burlaba de los cristianos. Sus reglas son así, dice él. Que no se acerque ninguno que sea culto, ninguno que sea sabio, ninguno que sea sensato. Porque a esas capacidades nosotros las consideramos como males. En cambio, todo el que sea ignorante, todo el que sea estúpido, todo el que sea inculto, todo el que sea un niño que se acerque confiadamente con el hecho de que ellos mismos admiten que esas personas son dignas de su Dios, demuestran que quieren y pueden convencer solo a tontos, a viles y a estúpidos, y solo a esclavos, mujeres y niños. Esa es la percepción que ellos tenían de la iglesia primitiva. Pero yo les quiero decir algo. No ha existido una iglesia más poderosa que la iglesia primitiva, hermano. La iglesia primitiva fue la iglesia que comenzó este movimiento. Y ellos decían, si tenemos que dar nuestra vida por Cristo, la daremos. Y todos eran quemados. De hecho, decir que era ser cristiano significaba a renunciar a todas tus pertenencias. Porque lo primero era que tú eres cristiano. Sal de tu casa y corre para que no te matemos. Mis hermanos, no podemos como iglesia presumir de sabiduría, ni de nuestro poder, ni de nuestra nobleza. La iglesia del Señor Jesucristo es una iglesia que ha sido fundada en la sabiduría de Cristo. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de Cristo, mas por Él, dice el apóstol en el verso 30, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entiéndelo, iglesia, monte de alabanza. Cristo se ha hecho todo lo que nosotros necesitamos para ser una iglesia poderosa. Hermano, entiéndelo, voy a repetir. En Cristo la iglesia monte de alabanza puede lograr ser una iglesia completamente poderosa e indestructible. No necesitamos humo, ni necesitamos payasos vestidos de pastores, ni necesitamos tener entretenimiento en este lugar, ni necesitamos nada de eso. Con Cristo estamos sumamente satisfechos y no nos hace falta nada. En Él estamos completos. Completo estamos en Cristo. Oh, gracias, Señor. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de Cristo. Mis hermanos, miren, esta iglesia ha pasado por varios pastores, pero todos los pastores de esta congregación, los líderes de esta congregación, llegarán al cielo con un solo título: siervos inútiles. Siervos inútiles. Aquí nadie Apolo sembró, Pablo sembró y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que todos aquí somos de una misma estirpe, de un mismo nivel, y en la congregación del Señor, Él es que lo ha aportado todo. Cristo se ha entregado para satisfacer todas las necesidades de su iglesia. Todo lo que tenemos aquí lo hemos recibido de Él. Y parece que la iglesia de Corintio también tenía un problema de que presumían de que ellos sí. Por eso en el capítulo 4, en el versículo 7, en Primera de Corintios lo vamos a ver, pero dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no haya recibido?
Y si tú lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo has recibido? Oh, gloria al Señor, hermano. El apóstol le está diciendo, todo lo que tú tienes, los dones, de lo que tú presumes, de lo que tú crees que tú eres, todo tú lo has recibido. Todo te lo han dado en Cristo Jesús. Y si te lo han dado, ¿por qué lo presumes? Mis hermanos, ¿de qué presumimos? ¿De qué presumimos? Deberíamos, mis hermanos, en esta mañana humillarnos por el orgullo de la iglesia de hoy. Mis hermanos, hoy deberíamos de tirarnos al suelo y gritar perdón por tanta gente arrogante dentro de las iglesias. Deberíamos agradecer a Dios que la misma gracia que nos ha salvado, esa misma gracia no nos ha matado y no nos ha desaparecido por el pecado del orgullo, aún en medio del altar. Aún gente gloriándose por lo que han recibido de Dios. Deberíamos de pedir perdón, mis hermanos, por pensar que somos mayores que los demás. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Dios ha garantizado su propia gloria, hermano. Hermano, Dios ha creado una tubería donde no se va a perder ni una gota de la gloria de Dios en nuestras vidas, y no se la va a llevar toda Él. No crea que usted se va a quedar con una sola gota de la gloria de Dios. Nada de su gloria se va a quedar en usted. Dios ha preparado esta salvación de manera que nadie se pueda jactar en la presencia del Señor. Todo el que se gloríe, gloríese en la gloria del Señor y en el poder de su fuerza. Gloria al Señor. La iglesia tiene una sola cosa de que gloriarse: en la gloria de Dios. Wow, hermano. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Yo quisiera cerrar, hermano, con este pasaje que el apóstol cita aquí en el versículo 31, y es Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entender y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hermano, si de algo nos vamos a gloriar en esta iglesia, si de algo se deben de gloriar todos los creyentes de la tierra, es en conocer a su Dios. Y en conocer a su Dios significa que nuestros orgullos, nuestras vanidades, nuestra arrogancia, nuestras presunciones van a estar tiradas por el suelo. Oh, hermanos, señores, miren, el orgullo está acabando con las iglesias de este tiempo. El orgullo está destruyendo a las iglesias. La vanidad está destruyendo a los creyentes. Hay competencia por quién es el mejor predicador, el que mejor viste, el que mejor código tiene. Hay competencia dentro de los mismos creyentes, de los mismos pastores, de cómo atraer la gente, de cuánto está creciendo tu iglesia. Por eso tienen que entrar a la gente como quiera, que entren todo como sea, pecadores, impíos, que hagan lo que quieran en la iglesia. Por eso, mis hermanos, por la competencia, por el orgullo, por decir yo soy grande. Pero no se están gloriando en que conocen a su Dios. Mis hermanos, lo que Dios quiere con esta iglesia es que nosotros vayamos al borde de la cruz y nos miremos cada día y miremos al pie de la cruz y miremos a ese Cristo crucificado por gente miserable. Y esa gente miserable tiene nombre. Eres tú, soy yo, somos nosotros. Si hay algún amigo aquí, es importante que sepa que la cruz de Cristo también le abarca a usted. Y ese llamamiento poderoso también es para usted. Ese llamamiento y esa elección, usted puede venir a los pies del Señor en esta preciosa mañana. Si estás aquí
Dios está hablando a tu corazón y diciéndote, tú puedes pertenecer a la familia del Señor. Tú puedes pasar de ser de los judíos y de los griegos y comenzar a pertenecer claramente a los llamados por el poder de Dios. Este tercer grupo también es para ti. Tiene esperanza, tiene tiempo, estás a tiempo. Pero un día estos tres grupos van a desaparecer. Ya no van a ser los llamados. Ya no van a ser aquellos judíos y aquellos griegos. Ya será la iglesia de Cristo, la novia del Señor. Para siempre y para siempre. Así que este es el mejor momento. Si quieres, puedes acercarte a nosotros después del culto, hermano, amigo que nos visitas. Pedir la oración. Venir en arrepentimiento y fe a Cristo. Porque aquí está la verdadera sabiduría de Dios, hermano. Bendito sea el Señor. Inclina tu rostro ahí donde estás. Oh Señor, cómo tú nos has llamado, Señor. Me pongo a pensar, Señor, y a verme junto con las gentes con las que me crié, con las que nací. Y reconozco, Señor, que yo era el peor de todo, Dios. Que no había mérito en mí, Señor. Señor, en tu iglesia no había ningún mérito. Esta gente que están aquí, Señor, tú le has llamado por tu simple gracia y por tu misericordia, Señor. Oh, Señor, enséñanos a valorar este llamado, Señor poderoso. Señor, enséñanos a valorar la sabiduría de tu llamamiento. Permítenos entregarte a ti toda la gloria, Señor. Que seas tú el todo en todos, Señor. Sana a tu pueblo, Padre Santo. Sana a tu iglesia, Señor del cielo. Llévate toda arrogancia, llévate todo grupismo de nosotros, Señor. Oh, Señor, enséñanos a ser uno como tú y el Padre son uno, Padre Santo. Te lo pedimos para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.